Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casa en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Amén. Palabra de Dios. La síntesis de esta palabra dice: los creyentes aprecian ser iglesia, participan de la mesa de la comunión dignamente, y se habilita el poder sobrenatural de Dios. Hemos visto en todos los capítulos de la carta a los Corintios, la iglesia de Corinto era una iglesia de Dios. Hemos visto que los hermanos habían sido santificados en Cristo, habían sido llamados por Dios a ser santos, apartados para Dios. Habían recibido mucha gracia y paz del Señor. Era una iglesia rica en Cristo, en palabra y en toda ciencia. Lo tenían todo. Estaban completos en el Señor, porque fueron llamados justamente a la comunión con nuestro Señor Jesucristo, así como nosotros hoy. Pero, diga conmigo, pero todavía se escuchaba el ruego del Espíritu. Que hablen todos una misma cosa. Que hablemos todos lo mismo. Ese era el ruego del Espíritu hasta este capítulo.
Que no haya entre vosotros divisiones, sino que vivan perfectamente unidos. La unidad de Cristo. La unidad que significa el Padre y el Hijo y el Padre. Sino que vivan perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Por eso afirmamos algo en esta noche. Afirmamos que en Cristo Jesús no hay lugar para las divisiones. Y la iglesia es el cuerpo de Jesús. Por lo tanto, las divisiones no son del cuerpo de Cristo. Porque el cuerpo de Jesús está ligado, está perfectamente unido a la cabeza que es el Señor. Amén. Por eso las divisiones no corresponden a Cristo y la iglesia. En 1 Corintios capítulo 2, del 12 al 14 dice: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino que hemos recibido el espíritu que proviene de Dios. ¿Para qué? Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. El espíritu del mundo se queda afuera. El espíritu de Dios es el que mora y se mueve y hace las cosas en la iglesia. Amén. Por eso, como espirituales que somos en Cristo, percibimos, hay una percepción que tenemos como cristianos. Como hijos de Dios, no solamente percibimos, sino que discernimos. Hay discernimiento de Dios porque el Espíritu Santo está en nosotros. Porque la palabra de Dios está en nosotros. Por eso somos espirituales. Porque conocemos la mente del Señor. ¿Cómo puedo conocer la mente del Señor? Porque tengo su pensamiento. Cuento con su palabra. Lo que sale del corazón de Dios. Y del corazón de Dios a la iglesia. Somos espirituales. Pero, decía el apóstol a la iglesia de Corinto, siendo espirituales o debiendo serlo, Pablo, apóstol del Señor, no pudo hablarles como espirituales, sino como a carnales. Qué triste cuando debemos ser hombres de Dios, mujeres de Dios, y Dios tenga que bajar su nivel y hablarnos como un niño de 5 o 6 años, porque no hemos madurado, porque no hemos crecido. Qué triste es que un padre tenga que hablarle a un hijo de 20, 30, 40 años como a un niño. Bueno, eso es lo que sucedía con la iglesia en ese entonces. Como a niños en Cristo. ¿Pero por qué? ¿Qué pasaba? ¿Qué operaba? Había celos. Los celos no son de Dios. Había contiendas. Había diferencias. Había disensiones. Porque había partidismo, divisiones. Pero ellos eran templos del Espíritu Santo, llamados por Dios. ¿Pero por qué? Es que se dio lugar a la carne, se dio lugar a otro espíritu. Hemos visto que sucedía en el capítulo 5, por ejemplo, había inmoralidad en algunos hermanos. En el capítulo 6, ¿qué vemos? Había litigios, había juicios, e iban con juicios ante los incrédulos. En el capítulo 7 había dificultades en varios matrimonios. Había idolatría, problemas con la comida, porque uno comía morcilla, el otro no decía que no. Y Pablo tiene que decirle, che, de lo que se vende en la carnicería, coman todo, santifíquenlo, terminémosla. Qué complicado es el hombre. Qué complicado, ¿no es cierto? Por tanto, el apóstol Pablo no podía alabarles por eso. Y dijo, en esto no os alabo, porque no se reúnen para lo mejor, sino para lo peor.
se congregaban con un comportamiento incorrecto, insano. Por eso él dice, oigo porque él no había visitado todavía la iglesia y estaba siendo informado por los líderes que había entre ellos divisiones, sectarismo, partidismo, separaciones. División significa partición de un todo en partes o en grupo. Imagínense mi cuerpo, si se parte en pedazos, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puede hacer Dios conmigo? Así estaba la iglesia en ese entonces. Sepamos que división, la palabra división, es lo inverso a multiplicación. Es imposible que la iglesia pudiera multiplicarse manifestándose esta condición, esta realidad, esta situación de vida, porque había disensiones, había falta de acuerdo, disconformidad, discrepancia. Habían distintos pareceres y había propósitos personales dentro de la iglesia. Gloria a Dios que nosotros tenemos un solo propósito y es la voluntad de Dios. Gloria a Dios que se evidenció de manera muy contundente en la feria que todos teníamos un mismo sentir y todos hablábamos una misma cosa. Y en ese stand algo pasaba. La gente miraba la unidad, el equipo. ¿Qué equipo? El cuerpo de Cristo en acción, amén. Es terrible cuando Dios hace eso. No tiene límites. Versículo 19 dice, esto no está bien. Es un comportamiento incorrecto. Pero ¿qué dice? Es preciso. Es preciso. ¿Qué significa preciso? Es necesario. A veces uno dice, pero ¿por qué en la iglesia hay divisiones? Pero Dios te dice que es preciso, que a veces debe suceder eso. Cuando esto ocurre, permite que se manifiesten dos tipos de creyentes, dos tipos de hermanos, muy distintos el uno del otro. Unos son los aprobados y otros son los desaprobados. Por eso las divisiones, disensiones permiten conocer quién es quién. En la cancha se ven los pingos. Yo puedo venir acá y levantar mis manos y ser un predicador excelente, pero eso no sirve de nada. Puedo cantar como un ángel, pero eso no sirve de nada. Dios mira el corazón. ¿Cómo está tu corazón en esta noche? Porque para Dios sos aprobado. Ya fuiste aprobado. Por eso las divisiones, las disensiones permiten conocer el calibre, el nivel, la madurez que hay en el hermano. ¿De qué lado estás? En 2 de Timoteo 2:19 dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. ¿Cuántos invocan el nombre del Señor? Bueno, apártese de todo aquello que quiera afectar en su vida. Cualquier tipo de pecado. Ninguna iniquidad se enseñoree. La palabra dice, Señor, endereza mis pasos, encamina mis pasos con tu palabra. Y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Pero ¿qué te dice también? Sigue los versículos, pero en una casa grande. Ahí en 2 de Timoteo 2:19, la iglesia es una casa grande. En una casa grande no solamente hay utensilios de oro,
de plata, sino también de madera y de barro. Oro, plata, madera, barro. Dios trabaja con el barro de nuestra vida. Dios te moldea, Él es el alfarero. También trabaja con la madera. Y somos buena madera para Dios, no de madera. Pero también somos de oro y de plata para Dios. Dios trabaja. Dios trabaja con tu vida. Dios nos formó del polvo, pero hizo de esa obra algo precioso y excelente, algo perfecto. A eso nos encamina el Señor. Vamos a crecer a la altura, al nivel, a la estatura de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el nivel. Amén. Gloria a Dios. Pero también hay otros utensilios o vasos que son para usos viles. Así que si alguno se limpia, esto es fácil. No salgas diciendo de acá, y yo soy barro o madera. No sos ni barro ni madera. Sos oro para Dios. Sos oro para Dios. Sos precioso para Dios. Precioso para Dios. Dios no hace acepción de personas. Para Dios no hay mejores ni peores. No hay niveles. Porque Él pagó con su sangre. Y te redimió para siempre y te dio vida. Y te bendice de la misma manera porque Dios es un buen padre. A todos sus hijos los ama por igual. No hay predilectos. Amén. Así que si alguno se limpia de estas cosas, es fácil, hay que limpiarse. Hay que permitirle a Dios que Él nos examine. Y cuando usted va al médico, me siento bien, creo que estoy bien, y te saca los análisis y tenés colesterol, presión alta. Pero yo creía que no tenía nada. Estás ahí con la diabetes. ¡Ey! Los huesos, te falta calcio. ¡Ey! Pero yo me siento bien. Y a veces Dios te dice, sí, pero yo te voy a hacer perfecto. Yo quiero lo mejor para ti. Y hoy hay una medicina espiritual derramándose del cielo para bendecir, para sanar, para corregir. Déjate corregir por Dios. Si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor, dispuesto para toda buena obra. Un instrumento de honra para la gloria de Dios. Tiene un corazón limpio. Diga conmigo, tengo un corazón limpio. Desecho las contiendas. Desecho las disensiones. Desecho las divisiones. Desecho las murmuraciones. No tienen nada que ver conmigo. El tema es cuando alguien se te acerca para hablar mal, ¿de qué lado te parás? ¿Le vas a consentir todo? ¿Le vas a decir, sí, hermano, lloremos juntos? ¿O le vas a decir, no, yo estoy para bendecirte? Yo estoy para que te aferres al cuerpo de Cristo. No te desanimes, no te vayas, no te enojes. Espera. El Espíritu de Dios es así. Jesús no le va a decir, andate a otra iglesia. Hay veces que leía por ahí que a veces los hermanos, muchos en el mundo buscan la iglesia perfecta. Y muchos dicen, no, en esta iglesia no hay amor, me voy. Y va a otra iglesia. Y en esta iglesia había amor hasta que llegó él. Porque
porque a veces tenemos un ojo tan crítico. Pero Dios no mira así. Dios ama. Imagínese Jesús, hermano. Si Él, por la respuesta del hombre, por el reconocimiento del hombre, Él vino siendo Dios, se humilló. Siendo Dios, se humilló hasta lo sumo. Se hizo hombre. Y en la condición de hombre se humilló. Y fue a la cruz por ti. Pero mientras Él amaba, mientras Él hacía milagros, señales, maravillas en el pueblo, sufría traiciones, conocía los pensamientos de todos los hombres que alejados estaban de reconocerlo. Aún sus propios amigos, compañeros, lo negaron, lo traicionaron. Aún muchas veces cuando Él hablaba la verdad y decía, soy hijo de Dios, agarraban piedras para matarlo, porque no lo podían soportar. ¿Qué hubiera hecho un hombre normal diciendo, Padre, te equivocaste con esta gente, no la soporto más, no tengo ganas de morir por ellos, no sé si lo voy a hacer? Jamás dudó, jamás bajó el nivel por la respuesta de los demás, jamás se dejó herir porque alguien lo traicionó, lo defraudó. Él vino a morir. Cumple tu propósito en mí. ¿Y qué diré ahora? En el momento más difícil de su vida, ahí estamos conmemorando la cena, donde Él se iba a derramar el pan, la sangre, y lo íbamos a recordar para siempre. Pero Él pedía que lo hagamos con un corazón limpio. Amén. Por eso, hermano, tu hacer como vaso de honra santifica a la iglesia, edifica a la iglesia. Estás para edificar la iglesia. Estás para corregir a los que se oponen. ¿Quiénes son los aprobados de Dios entonces? Diga conmigo, los que aprecian. Los que aprecian. Por eso decimos en el primer punto que los creyentes aprecian ser iglesia. Amén. Valoran, estiman, tienen un alto valor, reconocimiento. Lo ven como algo valioso ser iglesia, estar aquí. Porque esto es único, es glorioso, hermano, ser iglesia. Amén. Por eso también hemos visto que en la carta la importancia que tiene para Dios nuestra relación con los hermanos. ¿Cómo está tu relación con tu hermano? Saben que en el trato con los hermanos se ve el nivel de entrega y de compromiso con Dios. En la antigüedad hubo muchos hechos en la Biblia que se ensañaron con los hermanos. Por ejemplo, en el orden natural, por celos, por envidia, Caín mató a su hermano. No lo amó a su hermano, lo mató. Y cuando Dios se acerca y le dice, Caín, ¿dónde está Abel? ¿Qué sé yo? ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? ¿Qué me importa mi hermano? Estaba muerto. Y Dios decía, la sangre de Abel clama a mí desde la tierra. Lo había asesinado. Cuando los 12 hermanos o 11, los hijos de Jacob, vieron que José estaba siendo agraciado por Dios y tenía sueños de Dios, tuvieron envidia y lo hicieron pasar por muerto. Creyeron que estaba muerto, engañaron a su padre, no amaron a su hermano. Pero qué distinta fue la actitud de José frente a sus hermanos. No se dejó herir, no se vengó, no guardó rencor,
sino que Dios pudo alcanzar el propósito en su vida y ser de bendición para la nación y todo el pueblo. Hermano, cuando estés pasando por conflictos con hermanos, cuando estés pasando situaciones difíciles, no mires, miren que dice el que ve el árbol no ve el bosque, ¿no? No mires la circunstancia, no le des tanta trascendencia. Míralo al Señor, míralo al Señor, porque Él permite que eso suceda para que vos subas los niveles que Dios espera y pases las pruebas para ser aprobado por Dios. No te enojes tan fácil. Amén. Hemos visto que en 1 Corintios 10:16 decía, no tenemos la costumbre de ser contenciosos, por ejemplo, entre hermanos. En 1 Corintios 10:33, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. 1 Corintios 10:24 dice, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Y Cristo es el ejemplo por excelencia. ¿No es cierto? Pero también este versículo, escúchelo. 1 de Juan 4:20 dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede decir que ama a Dios sin haberle visto? Entonces, hermano, esto es importante. El nivel del amor de Dios que haya en ti se va a reflejar en tu trato con tus hermanos. Yo puedo medir, y usted me puede medir a mí, cuánto amo a Dios en esta regla. ¿Cómo trato a mi hermano? ¿Cómo me comporto con él? Cuando me defrauda, cuando suceden cosas, ¿cuál es mi actitud de corazón? Cuando él prospera, cuando a él le va bien las cosas, ¿se alegra mi corazón junto con él? Cuando él sufre, cuando él está mal, ¿yo sufro con él? Por eso, hermanos, participamos de la mesa de la comunión dignamente. La Santa Cena es la mesa de la comunión y se participa de ella con dignidad. Participar de la mesa del Señor es un honor, es un privilegio. Sentarse a la mesa del Señor no es para cualquiera. No podemos participar de la mesa del Señor con actitudes incorrectas. Recordemos que la celebración de la Santa Cena tenía lugar después de una comida fraternal. Entonces los hermanos llevaban sus comidas, claro, había pobres y ricos. Y algunos llevaban milanesa, el otro mortadela y el otro nada. Pero los que tenían hambre y traían cosas ricas decían, no lo voy a compartir con los demás, me lo como. Y se apuraban y comían. Claro, eran miles. Y después iban a participar de la Santa Cena. Entonces el apóstol te decía, algo está mal. Con esa actitud de corazón no se están reuniendo para lo mejor, sino para lo peor. Gloria a Dios que en el Señor hay corrección. Amén. Por eso el pan, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Pero para recordar esto y participar de la mesa, hay palabras claves, hermanos.
debe hacerse dignamente. Diga conmigo, dignamente. Apropiadamente, decentemente. Y algo que dice el Señor: pruébese cada uno a sí mismo. Examínese cada uno. Probar significa medirse, tratarse, evaluarse frente a nuestro Dios y frente a los hermanos. Vieron que cuando nuestro pastor por lo general sirve la Santa Cena, da un momento para que si alguien tiene alguna diferencia, alguna dificultad, lo pueda hacer y arreglar y que haya una actitud de restauración, de perdón. Es hacer un examen de conciencia, mucho más que eso, porque hay veces que la conciencia no nos dice nada, pero es el Espíritu Santo de Dios que nos habla. Amén. Por eso, hermanos, si consideramos precioso ser iglesia, si participamos de la mesa del Señor dignamente, se habilita algo muy glorioso, que es el poder sobrenatural de Dios. ¿Usted quiere vivir experiencias sobrenaturales? A veces no suceden porque hay cosas que Dios no puede hacer. Espera que hayan cambios. Pero el deseo de Dios es que lo sobrenatural comience a moverse. Dios quiere seguir obrando. El poder de Dios no se ha cortado, la mano de Dios no se ha cortado. Por eso se habilita el poder sobrenatural de Dios en la unidad del cuerpo y la verdadera comunión. El poder de Dios no tiene límites allí. Sépalo. Cuando el comportamiento es correcto, cuando hay vida y se manifiesta la gloria de Dios, cuando esta expresión del cuerpo manifiesta aprecio, valor por la iglesia, por los hermanos, por la mesa del Señor, agárrate, porque las enfermedades se van, los achaques del cuerpo salen, los que están débiles son fortalecidos, aún en su cuerpo físico. Los que están dormidos se despiertan, aún los que están muertos resucitan, porque es el Espíritu de Dios que está operando. Amén. El Salmo 133 dice que para Dios es delicioso cuando los hermanos habitan juntos en armonía. Diga conmigo, delicioso. Cuando hay armonía entre hermanos. Esa frescura, eso que vivimos ahí en la feria, hermano Omar, tremendo. Gloria a Dios, gloria a Dios, cuánta gloria, porque había un ambiente de libertad. Hermano, cuando hay comunión, es el amor de Dios manifestándose en la iglesia, es la presencia de Dios sanadora, hay vida, hay poder, hay gracia de Dios. Amén. Para Dios es delicioso cuando los hermanos habitan juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión. Escuche, porque allí, cuando hay armonía, cuando hay comunión, cuando hay esa actitud de valorar la iglesia y las cosas de Dios, cuando hay aprecio, allí envía Jehová bendición. ¿Usted quiere bendición? Allí envía Jehová bendición y vida eterna. Así que, hermano, nos conviene estar en unidad, estar en comunión, porque Dios respalda eso. Y la gente del mundo lo percibe. Ese pueblo, ese lugar, wow, están unidos. Tienen un mismo sentir. Todos hablan una misma cosa. Son terribles. En la época de los Hechos de los Apóstoles, algunos decían, no te juntes con ellos. O si te juntás, definite, pero no vayas por ir. No vayas de curioso, ¿no? Porque esa iglesia es tremenda.
Amén. El Salmo 103, hermanos, cuando hay un comportamiento correcto, cuando no olvidamos los beneficios de Dios, vivir en unidad, vivir como iglesia trae grandes beneficios. Únicos beneficios que no lo da el mundo. Por eso el Salmo 103 dice: no olvides ninguno de los beneficios de Dios. Él perdona nuestras iniquidades. Él sana todas nuestras dolencias. Él rescata del hoyo nuestras vidas. Él nos corona de favores y de misericordia. Él es quien sacia de bien nuestra boca. Y Él es quien hace que, aunque pasen los años, estemos como nuestro pastor, ¿vieron? Rejuvenecemos como las águilas en el Señor. Nuevas fuerzas, aunque pasen los años. Cuando hay salud espiritual, cuando hay unidad, cuando hay un mismo sentir, usted está pleno, usted está lleno de vida, usted está lleno de la presencia de Dios, porque no hay nada que lo distraiga. Amén. No hay ninguna puerta abierta, porque Dios está presente. Por eso, hermanos, los que han confesado sus pecados y creen que han sido lavados, limpios por la sangre del Cordero, aquellas personas que están en comunión con Dios, son los que con sus hermanos pueden decir: no tengo pleito con nadie, estoy en paz con todos los hombres, estoy en paz. ¿Saben qué? Me acordaba que un día me quedé sin nafta. Y iba yo ahí buscando nafta y me estaban esperando. Y nadie me daba nafta y encima era el día del paro, donde todo estaba cerrado. Y digo, no tengo nafta, pero alguien me tiene que dar. En realidad era gasoil lo que buscaba. No, nafta. Y voy y doy la vuelta por los vecinos. Claro, yo soy el hijo de Rosita. Me conocen de así, en el barrio. Y voy y veo una camioneta vieja, antigua, y un señor grandote. Y le digo, no, iba con el bidón: ¿no tenés nafta? ¿Qué haces, Néstor? Sí tengo. Y me dio 5 litros de nafta. Y me fui. Y le digo, después te lo pago. Porque salí corriendo. Y el Espíritu Santo me hizo recordar que no se lo había pagado. Me había olvidado. Y tengo que restaurar eso. Porque le llevé la nafta y no le pagué. Entonces yo tengo que correr a restituir eso. Así es la vida entre hermanos. Esa es una persona del mundo, pero es un amigo. Digo, eso es lo que el Espíritu Santo quiere hacer en todos nosotros. Que no haya pleitos, que no haya divisiones, que no haya contiendas, que no paguemos mal por bien, que no haya juicio, hermanos, que no haya murmuración. ¿Qué significa comunión? Comunión significa acuerdo, una misma mente, íntima relación entre los hermanos, compartir la bendición divina en unidad perfecta. Primera de Corintios 1:9 dice: fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Hermanos, cuando nos probamos, nos examinamos, cuando podemos discernir bien la importancia que tiene la iglesia, el cuerpo de Cristo, cuando lo hacemos con dignidad, habiéndonos examinado bien delante de Dios, opera algo sorprendente. Opera lo sobrenatural de Dios. ¿Cuántos quieren lo sobrenatural de Dios? Estamos a las puertas de que esto suceda. Somos aprobados por Dios. No hay juicio sobre nosotros y habilitamos la bendición de Dios. Yo quiero que pasen los músicos. Hermanos, la iglesia, por estar unida a Cristo, un espíritu es con Él. Hubo un ruego, una oración intercesora de Cristo por su amada iglesia.
En el libro de San Juan, capítulo 17, versículos 19 y 20 dice: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. ¿Para qué? Para que el mundo crea. Hermanos, si no hay unidad, si no hay bendición, el mundo no va a creer. La gente no va a correr. Pero si nosotros vivimos la unidad, no hay que forzarla. No es un esfuerzo, es natural. No se puede vivir de otra manera. La gente va a correr a la iglesia. Este lugar se va a llenar porque se va a sentir cómoda, amada, bien recibida. Para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno. Hay gloria, hay un ruego de Dios también, para que la iglesia experimente la unidad, para que el mundo crea. Qué importante entonces es la unidad del cuerpo de Cristo. Diga conmigo: la unidad del cuerpo de Cristo. En Hechos 2:1 dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y fueron todos llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no se derramó antes de tiempo, antes de que ellos vivan lo que significa la comunión del cuerpo, la unidad. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Perseveraban unánimes cada día en el templo, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo el favor del pueblo. Y escuche, el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Había denuedo en ellos. Dios hacía muchas señales en el pueblo, hasta que la tierra temblaba. La tierra temblaba. Cuando la iglesia vive lo que significa la unidad de Cristo, la tierra tiembla. El mundo se estremece. Y la voz de la iglesia es la voz de Dios. Amén. Pues hermano, yo te invito a que te pongas de pie. En Hechos 4:32 dice: la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Somos un pueblo, pero somos uno en el Señor. Un corazón y un alma, porque somos el cuerpo de Cristo. En Hechos 6:7 dice: y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén, y también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Hermanos, donde hay división se manifiesta, donde no hay división se manifiesta la multiplicación. ¿Usted quiere multiplicación? Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea, Samaria. Eran edificadas andando en el temor de Dios, y se acrecentaban las iglesias fortalecidas por el Espíritu Santo. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creía y se convertía al Señor. La palabra de Dios crecía y Dios era glorificado. Por eso, hermanos, en esta noche, quizás hay algo que está frenando, limitando lo sobrenatural de Dios en tu vida. Hay cosas que Dios quiere hacer. Dice que Él preparó las obras de antemano. Pero hay cosas que demoran y Dios espera que le demos lugar, que lo habilitemos. Por eso, hermano, en esta noche, pruébese cada uno. Examínese delante de Dios. ¿Cómo está tu vida?
¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo está tu relación con tu familia? ¿Cómo está tu relación con tus hermanos? Demos lugar al Espíritu Santo. Demos lugar a Él. Manifiéstate, Señor. Manifiéstate. Espíritu Santo de Dios. Este es el tiempo. Este es el tiempo para santificarse, para limpiar los pensamientos. Si hay pensamientos que no puedes dejar, esta es la noche para que renuncies a esos pensamientos. Si hay sentimientos que no puedes dejar, esta es la noche para que seas libre de todo sentimiento herido. Quizás en esta noche muchos de nosotros, al venir ante Dios con una actitud diciendo: Señor, pruébame, quiero que me examines, quiero que tu Espíritu Santo me muestre qué cosas tengo que cambiar, para que lo sobrenatural tuyo, lo que tú proyectaste, planeaste para mi vida, lo puedas llevar a cabo. No quiero que se demore más en mí tu propósito.